Bien, Dios les bendiga en esta mañana a todos, hermanos. Voy a pedir por favor que puedan encender su cámara. Vamos a comenzar esta clase de número 7 de crecimiento espiritual. Vamos a orar en esta mañana para que el Señor pueda tomar control de todo lo que vamos a hacer para gloria de su nombre. Así que oremos en esta mañana. Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu bondad, porque siempre, mi Dios, tu misericordia la podemos contemplar en el amanecer de un nuevo día. Gracias, Dios de los cielos, por tu gran amor y porque tú, Jehová Dios, estás con nosotros. Te ruego en esta mañana que tomes el control de todo lo que haremos, Señor mi Dios, en esta clase. Toma el control de los alumnos que están en diferentes partes, Señor mi Dios, de este mundo. Te rogamos, Padre, que tú des inteligencia y sabiduría y sobre todas las cosas que tú puedas, mi Dios, instruirnos en esta mañana. Nos ponemos en tus manos, tú eres el Maestro, nosotros somos discípulos, mi Dios, y queremos aprender de ti en todo tiempo y en todo momento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, entonces vamos a Aquí de mi mamá. apague su Como que micrófono tuviera ahí, un por favor, ventoso hermana. y que no puede sentir y aquel dolor. Apague su micrófono. Bien. Recuerde que vamos por la lección número 7. Vamos un poquito atrasados, pero estaba analizando que el sábado voy a grabar la lección número 8, ¿verdad? Voy a grabar la lección número 8 para que nos pongamos al día. Y una vez grabando la lección 8, prácticamente la próxima semana estaríamos concluyendo el curso de crecimiento espiritual, porque el jueves próximo veríamos la lección 9 y haría el esfuerzo posible para que el sábado de la próxima semana pueda grabar la lección 10 y ahí pues ya los alumnos quedan con las 10 lecciones, perdón, con las 10 lecciones expuestas y así pues van a ir teniendo una idea más amplia de lo que van a ir haciendo con el proyecto, ¿verdad? Con el proyecto. Entonces, una vez, como usted ya va viendo las clases, usted ya va teniendo una idea de qué es lo que tiene que hacer. Le pedí unos 3 temas por lección, o sea, usted mira ahí la lección 7, tiene varios subtemas, entonces va a escoger 3 temas de ellos, los va a estudiar, los va a analizar y los va a exponer. Puede utilizar su mismo material, no hay ningún problema. Lo puede hacer en 1 hora, en 2 horas, como le convenga. Estaba analizando que la fecha de entrega de este proyecto es el 19 de mayo, ¿verdad? Y el 19 de mayo es la fecha de entrega, no hay ningún problema. Incluso podríamos empezar el curso de liderazgo cristiano y no hay ningún problema porque el proyecto es proyecto, ¿verdad? Usted lo puede entregar el 19 de mayo con la ayuda de Dios. Entonces vamos a ir comenzando con nuestra lección 7, verdades fundamentales. Estaríamos prácticamente terminando la unidad 2, y en la lección 8 estaríamos entrando a la unidad 3. Verdades fundamentales, recuerde tener ahí siempre su delineador para llevar su registro en su manual de PDF y así pues tener una idea de lo que vamos abordando y todo lo que ha ido subrayando, que estoy convencido que lo ha ido haciendo, eso le va a servir, ¿verdad? Para su proyecto, ¿verdad? Recuerde que hemos pedido que a los alumnos que usted va a citar, les va a dar su refrigerio, no los va a tener a boca seca, sino que los va a tratar bien porque son sus alumnos, ¿verdad? Y le recomiendo, bueno, es obligatorio que usted pida autorización a su pastor
por todo lo que va a hacer, porque es un proyecto de instituto. Por eso es que pedimos que en la inscripción de matrícula vaya la firma del pastor, porque es el pastor que está autorizando y que está aprobando al alumno y al mismo tiempo está de acuerdo con todo lo que va a hacer el instituto, siempre y cuando sea para la gloria de Dios. Entonces vamos entrando al material, desarrollo espiritual, edificar. Varias veces en el transcurso de nuestro estudio hemos acudido a las páginas de Hebreos, a las páginas de Hebreos 5, 11 al 14, escribiendo a un grupo de seguidores de Cristo del primer siglo de nuestra era. El autor menciona su inmadurez. Quiere enseñarles verdades importantes, pero esas verdades no pueden ser recibidas porque no han crecido más allá de la etapa de niños. Les dice que tiene que repetir una y otra vez las primeras lecciones del mensaje de Dios. No han utilizado la palabra de Dios para crecer, beben solamente leche. Entonces vamos a ir a la Biblia a buscar Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14, en donde dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Bueno, esto es un elemento eh, triste en la mentalidad de los hermanos, porque cuando alguien es tardo para oír, quiere decir que oye solo lo que le conviene, ¿verdad? Oye solo lo que le conviene, más nada. Lo demás que es necesario para que pueda desarrollarse como un buen hijo de Dios, no lo escucha, o sea, cierra el corazón, ¿verdad? Solo le gusta a esta persona que le estén hablando del amor de Dios, que le estén hablando de los pactos, que le estén hablando de la prosperidad económica, que le hablen o le profeticen cosas donde va a recibir de todos bienes materiales, pero cuando ya se le va a enseñar cosas correspondientes a la santidad, al perdón, a la obediencia, a la sujeción, a la humildad, ya no tiene oídos ni tiene corazón. Entonces por eso el escritor dice: os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios, o sea, las primeras lecciones básicas que todo primer discípulo o que todo principiante recibe o debe recibir. O sea, a esas alturas el escritor de Hebreos creía que estos hermanos ya podía en ellos depositar cosas más grandes en cuanto a la revelación escrita, pero no, se dio cuenta que todavía están peleando entre ellos, se dio cuenta que todavía eh, son personas volátiles en la fe, son personas inconstantes, que una pequeña crítica los saca de la iglesia, son personas que tienen problemas terribles en cuanto a carácter, no han superado todas estas cosas y por lo tanto dice: ustedes no son maduros, ustedes no se han desarrollado, ustedes todavía son niños de kinder, ¿verdad? En otras palabras. Entonces dice: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El problema es que una persona que supuestamente debe de ser ya maestro, debe de ser una persona sazona en la fe, se le continúa dando leche, prácticamente estamos cultivando un empacho tremendo, ¿verdad? Estamos promoviendo un empacho tremendo y hay personas, le voy a decir una cosa, hay personas que uno de pastor ha insistido tanto y ha insistido tanto y me agarro de este texto en donde dice el escritor: os habéis hecho tardos para oír. Uno de pastor a veces insiste con gente, insiste, 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 y estos nunca pasan de ser visita en la iglesia. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor? Dejarlos, dejarlos, porque por estar enfocándose en esas personas,
está desatendiendo otras personas que en verdad, hermanos, que en verdad van a responder al llamado del Evangelio. En muchas ocasiones me ha pasado eso. He tenido que dejar a esas personas. ¿Por qué? Porque nunca pasaron de ser visita en la iglesia, nunca pasaron de ser oidores y no hacedores, ¿verdad? Entonces, aquí es donde los pastores tenemos problemas con este tipo de personas porque siempre se están quejando y siempre están mostrando a grandes rasgos su vida no desarrollada espiritualmente. Y aquí dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea, hay cosas en las que un principiante no podrá participar, ¿verdad? Hay cosas en las que un hermano que es principiante no podrá participar porque es inexperto. Necesita tomar un poco de experiencia, necesita crecer en cuanto al caminar con Dios, y eso no se logra ni con 15 ayunos ni con 20 vigilias. No, eso es con el paso del tiempo, se va viendo su desarrollo, se va viendo su avance, se van notando muchas cosas, ¿verdad? Una de las cosas que yo catalogo y busco en una persona es su compromiso con Dios, su responsabilidad con Dios, su amor por Dios, su entrega, su deseo de aprender, su deseo de crecer, su deseo de someterse al gobierno de la palabra de Dios. Todas esas cosas se van notando y se van viendo en un principiante, y eso es señales muy fuertes de que se va a desarrollar. Pero si alguien solo llega a la iglesia, pues porque en la iglesia siempre hacen convivios y pues de repente hasta matan vaca y dan de comer, y la gente solo llega por eso, llega por los panes y por los peces. Entonces, o que de repente en la iglesia llegan los hermanos de los Estados Unidos y regalan zapatos y regalan ropa. De ese tipo por esas cosas se llena la iglesia de mucha gente, pero solo van a ver que casan. Nunca van a dar una señal de la que le acabo de mencionar. Nunca va a ver usted en ellos compromiso, nunca va a ver en ellos amor por el Señor y nunca va a ver en ellos consagración, ¿verdad? Pues porque quien no ama a Dios no se consagra, eso es lógico. Y quien no ha nacido de nuevo, pues mucho peor tendrá compromiso, porque para tener compromiso y tomar la cruz y ponerle en la espalda, se necesita negarse a sí mismo, y la capacidad de negarse la encontramos solo cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros y nos da el poder para decirnos no a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, en síntesis de esto, tenemos que buscar el desarrollo espiritual y tenemos que checar en nuestra vida qué es aquello que nos está sirviendo de tropiezo para no lograrlo. Percibir la meta, objetivo uno, describir el tipo de fe que requiere el crecimiento espiritual. O sea, ¿cuál es la fe? Vamos a ver Hebreos capítulo 6, versículo 1. Dice, por tanto, dejando ya las primeras doctrinas básicas de la fe, vamos adelante a la perfección. Ahora, aquí la palabra perfección no es el modo perfecto de Dios en su naturaleza, no. O sea, no es como dice la Biblia por ahí, ¿verdad? Donde dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. No, no estamos hablando de eso, porque entre el hombre y Dios hay un abismo sin fin de distancia, en donde nosotros nunca podremos llegar a ser como Dios. Ahora, aquí lo que está diciendo el escritor es una palabra en sentido figurado, que quiere decir vamos hacia adelante a la madurez. Para el judío, un hombre se consideraba perfecto o óptimo para cualquier obra o toma de decisiones, se consideraba cuando ya llegaba a la etapa de la madurez. Mientras tanto, era un neófito, o sea, era una persona inexperta. No confunda usted la palabra neófito con una palabra maldicha o una expresión despectiva. No, neófito es una persona inexperta, así de sencillo. Y perfecto es una persona plenamente madura.
El que es plenamente maduro, mire hermano, no ocupa que lo anden llamando para hacerle ver sus compromisos en la obra de Dios. No, muchas personas que vienen a la casa de Dios creen de que solo congregarse es todo. No, no, Cristo nunca dijo eso. Jesucristo fue claro y dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. O sea, tenemos que tener el compromiso. Amén. Y cuando tenemos compromiso con Él, debemos anhelar, buscar siempre avanzar hacia la madurez. El creyente plenamente maduro, hermano, es comprensible, es entendido, es responsable, es comprometido, es apasionado por el Señor, ama a sus hermanos, perdona a sus hermanos, ama a su pastor, respalda a su pastor en todo, porque hay gente en la iglesia que cree que el pastor es el del compromiso y las ovejas sin nada que ver. No, hermano, este compromiso lo llevamos todos, créame. El creyente plenamente maduro, aunque lo critiquen, aunque vea cosas horribles dentro de la iglesia, se mantiene firme y sólido. No es de esos creyentes que solo ven algo que no les gusta y ya se van y así andan de iglesia en iglesia. Oiga, en toda iglesia que va a ir, hermano, va a encontrar defectos, va a encontrar muchas cosas, porque la congregación se compone de seres pecadores y tarde o temprano van a mostrar su pecado o su imperfección. Pero la Biblia nos llama y nos dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, por eso es que un creyente plenamente maduro ama a sus hermanos. Hebreos 6.1 elabora esta idea de seguir hacia adelante y dice, bueno, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, o sea, no volviendo a repetir el tema de que hay que arrepentirse de los pecados o de que sin por obras nadie puede ser salvo o de que tienes que tener fe en Dios para ser salvo. No, 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 esos temas ya pasaron, ya deben de ser parte de nuestra ADN. La palabra que la versión Reina Valera revisión 960 traduce perfección en el idioma original, mire, significa una edad plena o madura, edad adulta. Así de simple y así de sencillo. Si usted no está en ese campo, sino que usted le molesta todo lo que pasa en la iglesia, le molesta cómo se viste el pastor, cómo se viste la esposa del pastor. Si usted le molesta todo eso, déjeme decirle que usted no está madurando. Usted se está estancando. Discúlpeme, pero usted se está estancando. La Biblia dice en el libro de Hebreos, creo, capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Usted debe poner la mirada en Cristo. Usted no puede andar juzgando todos los pecados de la gente. Usted no puede andar juzgando todos los pecados de los hermanos. No, usted ha sido llamado a crecer, ha sido llamado a avanzar hacia la madurez, ha sido llamado a dar fruto. Si los demás no quieren dar fruto, usted propóngase en dar fruto, porque esa será su cuenta delante de Dios. Usted no va a dar cuenta por su hermano, por su prójimo, usted va a dar cuenta por su vida. Dios en ningún momento le va a preguntar por el prójimo, le va a preguntar qué hiciste. Entonces, nosotros somos llamados, hermanos, a crecer. Que nuestra meta sea crecer. Que nuestra meta sea madurar en la fe. Y le podremos ayudar a otros a madurar en la fe. Cuando alguien está madurando y llega una hermana o hermano desesperado porque lo critican y porque le llevan la vida, ahí es donde el maduro lo para en la tierra y le dice, mire hermano, es necesario que vengan estas pruebas. Es necesario que vengan estas tribulaciones. Porque la Biblia dice, bendecid a los que os maldicen,
Allí el maduro entra en acción. Oh, pero si usted está más verde que el hermanito, empieza a tirarle más ocote al fuego y le aseguro que se va a armar un incendio y los dos van a terminar descarriados o en disciplina. Entonces, nosotros tenemos que tener en nuestra mente que hay que madurar desde muchos puntos de vista, desde muchos puntos de vista, hemos estudiado esta meta del crecimiento espiritual. Es el de llegar a ser como Jesucristo. O sea, es el de llegar a apropiarnos de las virtudes humanas de Jesucristo, no de las virtudes que corresponden no de los atributos de la deidad de Cristo. Yo miré una vez en cierta ocasión un predicador que empezó a soplar enfrente de la cara de muchas personas que estaban en el altar ministrando. No, hombre, eso lo hizo Cristo. Eso lo hizo Cristo. Yo no veo a Pablo, a Pedro, a ningún apóstol soplando. Jesús les dijo, recibid al Espíritu y sopló sobre ellos. Es un atributo de Él. No nos confundamos, que por eso pecamos muchas veces. Aquí nos confiere a apropiarnos de las virtudes humanas de Él, perfecto en perdonar, hermanos. Era un hombre humilde y a muchos tienen la factura muy alta en cuanto a humildad. En cierta ocasión el apóstol Pablo dice, vestidos de Cristo. Mucha gente, por eso es que necesitamos aprender a interpretar las escrituras y ahí hay un montón de gente reprobada en las iglesias. Perdónenme lo que le digo, pero hay muchos predicadores que se suben al púlpito y en hermenéutica está reprobado. Están interpretando al azar. Y lo voy a repetir, desde muchos puntos de vista hemos estudiado esta meta del crecimiento espiritual, es el de llegar a ser como Jesucristo. Esa es mi meta en mi vida. Hermanos, vistámonos del Señor, seamos humildes, seamos sencillos, no nos robemos la gloria de Dios. Cristo siempre le dio la gloria a su Padre y Él era Dios. Perdonó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en el lecho de su agonía, en la muerte, en su tormento, Jesús demostró ser que el hombre podía llegar a su nivel más alto. Por eso en el Evangelio de Lucas se apropió el seudónimo del Hijo del Hombre. Porque allí Jesús o Lucas en ese evangelio muestra que Jesús llevó la naturaleza humana a su más alto nivel, no la naturaleza de Dios, sino la naturaleza del hombre, porque mostró compasión. Oiga, hay creyentes que no pueden, o sea, no pasan la prueba de la compasión. Hay creyentes que se ríen del sufrimiento del hermano, señalan la caída del hermano. ¿Y cómo vamos a llegar a ser como Jesucristo? Estamos pensando más en el rapto de la iglesia que en ser como Jesucristo. Discúlpeme, pero así no va a llegar para ningún lado. ¿Cómo va a llegar a ser como Jesucristo? ¿Cómo se va a ir para el cielo si no puede imitar al Señor aquí en la tierra? Nos hace falta humildad, sencillez, compasión, amor. No, esa palabra tiene mucho peso, hermano. El amor y el perdón, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y yo le pregunto en esta mañana, pregunte en su iglesia si todos se aman. Pregunte en su iglesia si todos se han perdonado. Pregunte en su iglesia si hay resentidos ahí. Óigame, hermano. Hay resentidos hasta con el pastor. Yo he conocido gente resentida conmigo, aún tendiéndole la mano, aún sirviéndole. Porque cuando el hombre no ha madurado espiritualmente, no se ha despojado
de la vieja levadura del mundo. Y para llegar a ser como Jesucristo, yo tengo que despojarme. Yo tengo que despojarme. Porque mi naturaleza, mis resabios, mis vicios y todas aquellas cosas feas en mí y en usted no son compatibles con las virtudes humanas de Cristo. Él fue perfecto en eso. Ah, pero pagó un precio. Usted era pastor, es que el Señor era Dios. No, 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 discúlpeme. No confunda la chicha con la limonada. Cuando fue Dios, demostró ser Dios. Cuando levantó a Lázaro, cuando calmó la tempestad, cuando caminó sobre las aguas, cuando se levantó de la tumba, ahí demostró ser Dios. Pero cuando le tocó ser humano, pagó un alto precio. Fue despreciado, fue humillado, fue señalado, fue criticado, fue difamado, fue ofendido, fue crucificado. Sus mismos hermanos lo echaron de la casa. No dormía en un hotel 5 estrellas. Dormía en cualquier lugar que lo agarraba a la noche. Pero por esas cosas, por esas limitaciones, y que no decir que nació en un establo lleno de animales. Todas esas cosas en contra no mermaron su personalidad. A veces nosotros, hermanos, las condiciones externas o las situaciones externas condicionan nuestro estado de ánimo. No debe de ser así, hermano. Porque estés pasando una prueba no quiere decir que ya te vas a ir de la iglesia. Porque te señalen o te miren mal no quiere decir que vas a andar mal encarado con todo el mundo. No, gócese porque así hicieron con los profetas. Para llegar a ser como Jesucristo tenemos que decir no a nosotros mismos y ese debe ser el más grande título del cual tenemos que aspirar. No te preocupes en ser un maestro, en un pastor, en un profeta, en un apóstol. No, hombre, no te despezuñes por esas cosas. Tienes que esmerarte por llegar a ser como el Señor, que aunque tú sepas que el hermano que está enfrente de ti pidiéndote ayuda te critica y te lleva mal la vida y te hace picadillo, hermano, con la lengua, bendícelo, bendícelo, alégrale la cara, sírvele de comer. Eso es lo que Cristo quiere de nosotros. No quiere creyentes vengativos, no quiere creyentes rencorosos, guardativos, que odien, que no perdonen. No quiere ese tipo de creyentes, porque ¿cómo le vas a dar fruto al Señor? Es algo imposible. Vamos avanzando. Saber cómo alcanzar la meta. Objetivo 2. Establecer qué incluye el proceso del crecimiento espiritual del creyente aparte de sus esfuerzos. Vamos adelante. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Escribe el escritor en Hebreos 6, 1 al 3. Mire, esto haremos. O sea, si tú avanzas hacia Dios, Dios avanza contigo. Observemos que este pasaje incluye al propio escritor. Su propósito es el de ir hacia adelante. No se trata solamente de una exhortación a los creyentes hebreos. Hay algo importante que debemos señalar respecto al idioma original en Hebreos 6.1. La palabra que se traduce vamos adelante proviene del vocablo griego fero, que significa llevar o cargar. En Hebreos 6.1 está en voz pasiva, que significa seamos llevados a una madura enseñanza. Seamos llevados a una madura enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo se trata de exhortar y decir, hermanos, ustedes todavía son chihuines, todavía, hermanos, ustedes, wow, están atrasados. No, hay que aportar. Hay que aportar para avanzar. Es lo que estamos haciendo en esta mañana aquí. Y es lo que estamos haciendo con este instituto. Aportándole a usted para que usted avance. No llenándolo de conocimiento para que se vuelva una eminencia en la iglesia. No, 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 no. Que Dios lo libre. Que Dios lo libre, hermano. Porque aún Cristo siendo Dios se hizo siervo. Entonces, lo importante de esto es reconocer
en qué estamos débiles de la fe, en qué estamos fallando en nuestro crecimiento espiritual o si está estancado espiritualmente. Reconocer que está pasando por esa situación y que necesita activarse, necesita cambiar el chip, necesita avanzar, necesita dejar atrás todo aquel peso que le asedie, dejar atrás, despojados de todo pecado, dice la Biblia, o de todo peso que os asedia. O sea, ningún corredor puede correr bien la carrera con carga en su espalda. Tiene que despojarse de todo eso para correr bien. Entonces hay cosas que detienen el crecimiento espiritual, amado hermano. Y si la meta nuestra es crecer y llegar a la medida perfecta en Cristo, hay que ir dejando atrás todo aquello que no le sirve y apropiarse de una fe sólida que aunque oiga lo que oiga y vea lo que vea, nada lo va a mover de donde el Señor lo ha llamado. Dos importantes enseñanzas se logran de este estudio semántico, o sea, al conocer el significado de esta palabra fero. En primer lugar, el ir hacia adelante no se ejecuta solamente con el esfuerzo personal. El desarrollo espiritual se logra bajo el poder activo del Espíritu Santo. Esto lo hemos estudiado en varios lugares de este curso. El pensamiento que campea en este pasaje es el de nuestra sumisión personal a una influencia activa. El poder de Dios actúa para nuestro crecimiento. Solamente tenemos que rendirnos y entregarnos a Dios. Bueno, es lo que yo le decía. Si usted avanza hacia Dios, Dios avanza hacia usted. Así de simple, así de sencillo. Conforme usted entregue, Dios toma y le ayuda. Pero ¿qué hace Dios con un creyente que no entrega nada? No lo puede ayudar, perdóneme. El libre albedrío es algo sagrado delante de Dios. Y Dios no va a forzar a nadie del cuello para que se despoje y para que deje todas sus cosas, su pecado y sus imperfecciones. Dios no lo va a obligar. Él hace el llamado. Si alguno quiere venir en pos de mí. En otra ocasión dice, buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Estamos hablando de una situación de búsqueda. Búsqueda y acercamiento. El que necesita ser perfeccionado soy yo y es usted. El perfecto es Dios. No necesita de mí, no necesita nada. Él existe por sí mismo. Punto y final. Pueden pasar 70 eternidades y no pasa nada con él. Al contrario, usted y yo somos limitados. Nuestra vida aquí en esta tierra tiene un límite, tiene un tope, como puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado, hermano. No desperdicie su tiempo, no desperdicie su tiempo. Hay creyentes que vienen guardando rencor por una ofensa que le hicieron hace 10 años. Bueno, en estos lugares de aquí se guardan enemistades desde generaciones, hermano. A saber cuánto creyente está atado. Pero le digo una cosa, mientras más se acerque usted a Dios, Dios se va a acercar a usted y le ayudará a llevar la cruz hacia adelante. Y crecerá, hermano, y dará fruto. Importante. La segunda cosa que debemos aprender de la palabra fero en Hebreos 6.1 es que este verbo griego está en una forma que indica una acción continuada. Ser llevado por la activa influencia del Espíritu Santo es una acción continua. O sea, no solamente buscó hoy, no, mañana también. No ocurre como resultado de una sola crisis. El crecimiento espiritual en Cristo no se produce en un solo instante. Es vital que conozcamos este hecho. O sea, lo que le venía diciendo al inicio, el crecimiento espiritual o la madurez espiritual no se va a alcanzar con 3 ayunos, con 21 días de ayuno, con 6 vigilias. No, 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 no. Eso es algo con el tiempo. Pero usted debe caminar con Dios. Debe de tomar la palabra todos los días, leerla. No se canse de leer la palabra, hermano. Le pregunto en esta mañana, ¿se cansa de ver el Facebook usted? ¿Se cansa de ver el TikTok? No, no se cansa, hermano. No se cansa, más bien hasta se carcajea. No se canse de leer la Biblia.
Tú quieres pobreza espiritual, apártate de la Biblia. ¿Quieres ser rico espiritualmente? Acércate a la Biblia. ¿Quieres cambiar? Acércate a la Biblia. ¿Quieres crecer en la fe? Acércate a la Biblia. No hay mejor libro que hable de la fe. Para nada. Y si no, lee todo el libro de los Hechos unas 5 veces y me contará la bendición que habrá en su vida. Inagotable. El crecimiento espiritual, repito, en Cristo no se produce en un solo instante. Es vital que conozcamos este hecho. La meta de esta acción del Espíritu Santo es el crecimiento espiritual rumbo a la plena madurez. De la misma manera, nuestra entrega debe ser constante y continua. Podríamos traducir este pasaje de la siguiente manera: persistamos en dejarnos llevar hacia la meta del crecimiento espiritual. Sintetizo: si no se despoja, si no se somete, no crecerá espiritualmente. Y esto usted que es pastor o es pastora, trasládelo a la iglesia. No puede crecer espiritualmente nadie si no se entrega a Jesucristo, si no entrega su alma al Espíritu de Dios, si no entrega sus pecados, sus defectos, sus resabios, hermano, porque hay gente que es resabida en la iglesia. Si no hace morir eso, nunca podrá navegar en las aguas profundas de una relación personal con el Espíritu Santo ni con Jesucristo. Imposible. Recuerde que el rebelde no tiene parte con Dios, pero Él da gracia a los humildes. Vamos avanzando nuestro material. Partir una necesidad para llegar. Objetivo 3. Identificar las cosas que el creyente debe asegurarse en su vida antes de abandonarlas para ir en pos del desarrollo espiritual. Atamos un bote o una canoa a un árbol o al muelle para que no sea arrastrado por la corriente, pero debemos desatarlo si queremos salir a remar. Cuán ridículo será ver a alguien remar sin desatar previamente el bote. Jamás llegará a ninguna parte. Es preciso abandonar un sitio para llegar a otro. Tal vez esta ilustración sea considerada cómica. Pensamos que nadie será tan necio como para actuar de esa manera. Sin embargo, en la vida cristiana suele ocurrir. Todo creyente sabe perfectamente bien que debe avanzar hacia la plenitud de la madurez cristiana. La meta de su vida es alcanzar la plena estatura de Cristo. A pesar de ello, muchos creyentes siguen ocupados en las primeras lecciones o enseñanzas, o sea, siguen atados. Siguen atados. Es lo que venimos diciendo. No va a crecer nadie si no se despoja. No va a crecer. Usted me puede decir, pastor, pero fíjate que a mí me hicieron tantas cosas. Sí, pero el amor de Dios es más grande que eso. Lo que Dios le ha dado a usted es más grande que cualquier cosa que le hayan hecho. Entonces, lo que la Biblia dice es que hay que renunciar a muchas cosas negativas para poder empezar el viaje hacia la madurez en Cristo Jesús. Y si no, pues hermano, usted que vive por ahí de repente cerca del mar, súbase a una canoa e intente remar con el ancla puesta. No va a avanzar hacia ningún lado. Así hay muchos creyentes que tienen el ancla puesta de la falta del perdón, del rencor, del desprecio, del odio, del maltrato, del resentimiento. La tienen puesta bajo sus pies y nunca pueden avanzar, y ese es un serio problema. Entonces, para poder avanzar hacia la madurez y hacia nuestra meta perfecta que es Jesucristo, tenemos que despojarnos de todas esas cosas para que podamos avanzar y esas cosas no hagan oposición a lo que Dios quiere darnos o a la fe o a la palabra de Dios. Bien, vamos avanzando. Observemos la frase en Hebreos 6:1, no echando otra vez el fundamento. En el mismo versículo, el escritor de la epístola dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina.
de Cristo. La condición necesaria e imprescindible al progreso es la renuncia. Volvemos al tema. O sea, esto como que Dios no se va, alguien le está hablando Dios. La renuncia. La renuncia. Necesitamos ser sanados interiormente. Necesitamos ser liberados por dentro. Se le está haciendo difícil perdonar. Pídale a Dios que le dé la fuerza y perdone de todo corazón. A veces no necesita ni ir donde fulano está y decirle, perdóname, hermano. Usted en oración le puede decir, Señor, yo perdono a fulano de tal. Señor, yo perdono a mi mamá. Señor, yo perdono a mi papá, a mis hermanos. Yo perdono al pastor. Yo perdono a fulano. Y ahí empieza a liberarse. Señor, yo renuncio a esto, Señor. Señor, yo robo continuamente. Yo miento continuamente. Señor, yo renuncio a esto. Yo no puedo crecer porque tu palabra siempre me achaca y me achaca. Es porque yo estoy pecando. Perdóname. Allí es donde usted renuncia. Y ya no necesita que le vuelvan a enseñar el perdón de los pecados, la fe en Cristo. No, no, no. Ese fundamento ya se puso. Pero usted debe crecer en ese fundamento. Y para eso es la condición es renuncie. A medida que los niños crecen y adquieren mayor madurez, deben abandonar sus viejos juguetes y sus costumbres infantiles. ¿Quién ha visto un hombre de 60 años jugando carrito? ¿Quién ha visto un hombre de 60 años o una mujer de 60 años jugando muñeca? Ya pasó ese tiempo. Ya pasó ese tiempo. Pablo dijo, cuando era niño actué como niño y ahora que ya soy hombre, tengo que actuar como hombre. O sea, son etapas, la etapa de la niñez y la etapa de la adultez. En la fe está la etapa de la niñez espiritual, que es cuando todos entramos a conocer el amor de Dios y estamos todos loquitos por el amor de Dios. Pero después tenemos que ir avanzando, pero no se quede en esa etapa. No se quede ahí, tiene que avanzar. Dele espacio en su corazón al crecimiento espiritual. Dígale amén cuando estén enseñando acerca de la santidad. Cuando estén dando seminarios acerca de la mayordomía cristiana, diga amén, hermano. Porque solo decimos amén cuando nos hablan del amor del Señor. Y nos gusta que nos prediquen cuando el Cristo murió por nosotros. 6 piedras en nuestro envasamiento. Objetivo 4. Definir la palabra catecismo, explicando su relación con nuestra experiencia espiritual. Bueno, catecismo es como doctrina. Por ahí vamos a ver. La Biblia afirma con toda claridad en Hebreos 6, 1 al 3, que ciertas doctrinas son más básicas o fundamentales que otras. Estas son consideradas los rudimentos o en otras versiones y traducciones las primeras doctrinas o palabras respecto de Jesucristo o las primeras enseñanzas, más sencillo. La meta, recordemos, es alcanzar un verdadero desarrollo espiritual, pero no podemos esperar lograr tal cosa a menos de habernos asegurado acerca de la bondad del verdadero fundamento de la doctrina cristiana. Una doctrina es una importante o principio o creencia de la fe cristiana. Entonces, vamos a ir avanzando con las 6 piedras de envasamiento. 6 piedras de envasamiento según Hebreos 6, 1 al 2. Voy a leer Hebreos 6, 1 al 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la perfección, como decía la expresión griega, seamos llevados hacia la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, uno de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, tenemos esta clasificación aquí, 6 piedras de envasamiento. Bueno, le voy a explicar una cosa. ¿Qué es una piedra de envasamiento? Es la piedra sólida, fuerte, que colocan en lo que le decimos acá en construcción la zapata, ¿verdad?
es donde se va a edificar o a levantar las paredes del templo, por decirlo así, ¿va? Cuando construyeron su templo, hicieron primero un zanjo en la tierra, cavaron en la tierra y ahí se colocó la piedra y luego fue llenado de concreto. Eso se llama piedra de envasamiento, que es lo que le da soporte a toda la carga del edificio. Entonces, tenemos acá 6 piedras de soporte del fundamento, ¿verdad? O el edificio. Los cuadros del futuro habla de 2: resurrección de los muertos, que son temas escatológicos, y juicio eterno. Prácticas de la vida cristiana habla de 2: ordenanzas e instituciones. Y condiciones para hacerse creyente: arrepentimiento y fe en Dios, ¿verdad? Esas son las 6 piedras de envasamiento. 6 piedras de envasamiento. Resurrección. Cuadros del futuro, hablamos resurrección de los muertos, que son aproximadamente 5 resurrecciones. Después el juicio eterno, el juicio del Señor contra todos los impíos, desde Caín hasta el último. Ordenanza, la práctica de la vida cristiana, las ordenanzas. Una ordenanza, ¿cuál es? Por ejemplo, el bautismo. Otra ordenanza, la toma de la cena del Señor, son ordenanzas. Instituciones, la iglesia, hay muchas ordenanzas también, ordenar los diáconos, los ancianos, los oficiales de la iglesia, muchas ordenanzas e instituciones, por ejemplo, está el establecimiento de iglesias, ¿verdad? Departamentos dentro de las iglesias, sucesivamente. Las condiciones para ser creyente, pues ya usted ya sabe, el arrepentimiento, sin arrepentimiento no hay nada, la fe en Dios que termina en la conversión, en el nuevo nacimiento, el discipulado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esas son las 6 piedras de envasamiento, que son las 6 doctrinas de las cuales habla el escritor del libro de Hebreos, que según él esto ya no tiene necesidad de ser, porque a esas alturas los creyentes debieron de ser ya maduritos y necesitaba hablar otras cosas con ellos, pero se limitó a otras cosas, ¿verdad? Bueno, vamos avanzando entonces. Dice, condiciones para ser un creyente en Cristo: arrepentimiento de obras muertas. Objetivo 5, describir el tipo de arrepentimiento necesario para la salvación. La primera piedra de nuestras condiciones fundamentales para ser seguidores de Cristo es el arrepentimiento. Entre paréntesis, el dejar de lado, o sea, arrepentirse, usted ya creo que ya sabe, es hacer un alto en la vida pecaminosa que llevaba y dejar atrás todo eso y buscar el amor de Dios y la nueva vida que Él da. Por ejemplo, es el arrepentimiento o el dejar de lado las obras muertas. O sea, ¿qué son esas obras muertas? Son aquellas obras que hacen algunas personas para creer que por medio de esas obras podrán ser salvos. Por ejemplo, el dar caridad a las personas, eh, el dar ayuda a otros. Eh, Estas personas, como los católicos, creen que haciendo esto podrán ser salvos. Pero usted dirá, pastor, pero la Biblia también nos dice que tenemos que hacerlo. Sí, nosotros lo hacemos porque ya somos salvos. O sea, no lo hacemos pensando que Dios me va a perdonar y que, ay Señor, si le regalo esta provisión de comida a fulana de tal que no tiene nadita que comer, tú me vas a perdonar y me vas a meter en tu reino. No, 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 no. Eso es obra muerta. Esa obra es muerta. Si va a ayunar para que, o sea, hay impíos que ayunan, hermano. Bueno, los feligreses católicos ayunan y todo eso para la salvación, no. El creyente hace obras porque ya es salvo. Y es allí donde demostramos nuestra fe, porque la fe sin obras es muerta. Es un acto de arrepentimiento o contrición. En este versículo el vocablo griego metanoen es el en castellano traducimos arrepentirse.
Este verbo griego tiene un claro y bien definido significado a lo largo de la historia del lenguaje. Arrepentirse es detenerse en la vida y renunciar a ese estilo de vida pecaminoso y luego buscar a Dios, pedir perdón por sus pecados y comenzar una nueva vida. Ahí está. Significa cambiar de opinión o de mentalidad. Es sumamente importante entender esto. En el Nuevo Testamento la palabra arrepentimiento hace hincapié no tanto en la emoción, sino en la acción o decisión. Mucha gente piensa en el arrepentimiento como una emoción, un derramar de lágrimas y otras manifestaciones externas de tristeza. Otros se imaginan el arrepentimiento como un rito religioso, tal como hacer una penitencia, ¿verdad? Es posible llorar y hacer penitencia, no obstante, arrepentirse es una decisión interior firme, un cambio de mentalidad y le podemos añadir una acción, una acción. Jeremías dijo, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Paraos en los caminos, o sea, deténgase en su vida, qué tipo de vida está llevando, qué tipo de vida tiene, deténgase y vuelva a la senda antigua, a la senda de Dios. Fe en Dios. Seguimos viendo verdades fundamentales, la fe en Dios. Objetivo 6, establecer lo que recibirán quienes llegan a creer en el Hijo de Dios. La segunda piedra de las condiciones básicas para ser un seguidor de Cristo es creer en Dios. Jesús dijo en Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. Creer es depositar nuestra fe y confianza en alguien o en algo. Hebreos 11:1-2 nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Una de las mejores explicaciones que figuran en las Sagradas Escrituras sobre la importancia que reviste creer en Dios la hallamos en Juan 3:14-21. Nos consta que todos admiran este pasaje y los creyentes en todo el mundo se han visto beneficiados por el mismo. En el idioma original, la expresión creer en Dios sugiere la idea de ser dirigido hacia, nuestra fe es hacia Dios. El tiempo especial del verbo utilizado sugiere que descansamos en esa decisión. En síntesis de esto, su fe debe de ser sólida. Tus problemas no pueden tocar tu fe. Tus procesos no pueden tocar tu fe. Te podrán poner triste, te podrán hacer llorar, pero tu fe debe de prevalecer. Debe de prevalecer. Y hay recompensa para los que prevalecen. Hay recompensa de parte de Dios. Recompensa eterna para los que prevalecen. No permita que las cosas externas toquen su fe. Ni la prosperidad misma. No permita, porque cuando viene la prosperidad, como que la fe se relaja. No, siempre debe de estar sólida. Aún más en la prosperidad. Porque debe darle la gloria a Dios, pues es Dios quien le dio la bendición. Su fe debe de ser aún más sólida. No lo permita. Pídale a Dios que le ayude a crecer en la fe. Lea las Sagradas Escrituras. Hablan de de las grandes hazañas de aquellos hombres de la antigüedad. Se movieron por fe. No tenían los mecanismos que tenemos hoy. No lo tenían. Su fe siempre se mantuvo sólida. Pablo, le fue quitada su cabeza de su cuerpo y su fe nunca murió, nunca desmayó. Andrés fue crucificado. Fue crucificado. Y dice la tradición judía que Andrés estuvo 3 días muriendo en la cruz. Pero lo más extraordinario de este hombre fue
que cuando lo arrestaron y lo llevaban a crucificarlo, él dijo estas palabras: he esperado con ansias la hora más feliz de mi vida, porque sé que cuando muera me encontraré con mi Señor. Ninguna circunstancia positiva o negativa debe tocar tu fe, porque el día que tu fe sea debilitada, tu cristianismo empezará a morir. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no prueba tu capacidad, Dios no prueba tus talentos, Dios no prueba tu inteligencia, Dios prueba tu fe. ¿Hasta cuánto crees en Él? ¿Hasta dónde confías en Él? La fe de Abraham fue probada. Dios le pidió algo que nunca esperó Abraham: sacrificar a su descendiente, único hijo. Y sin embargo, estuvo a punto de hacerlo. Entonces, mis hermanos, saquemos lecciones de esto que estamos estudiando. Nuestra fe debe de ir en crecimiento. Tú no necesitas el, tú no necesitas el buen comportamiento de tu hermano para crecer en la fe. Tú necesitas la Biblia. Tú necesitas poner en práctica tu fe. Eso es lo que Dios quiere de ti. Vamos con las prácticas en la vida cristiana. Nuestro segundo par de verdades fundamentales o piedras de envasamiento tienen que ver con las prácticas ordenadas por Dios en la iglesia. A veces se las denomina ordenanza. Una ordenanza es una práctica que Dios ha mandado que la iglesia guarde. Por ejemplo, la cena del Señor es una ordenanza. ¿Va? Vamos avanzando. Bautismos. Objetivo 7. Establecer el propósito de los 3 bautismos básicos del creyente. Bueno, ya le voy a explicar, no se me vaya a confundir ahí. Según Hebreos 6:2, la enseñanza sobre los bautismos constituye una parte crítica de nuestro fundamento cristiano. En las Sagradas Escrituras muchos fueron bautismos, incluyendo el bautismo de Juan como signo de arrepentimiento, el bautismo de Cristo y el bautismo del sufrimiento. Al creyente le incumben 3 bautismos básicos. Son los siguientes. 1, el bautismo que lo incorpora al cuerpo de Cristo por medio del nuevo nacimiento. Bueno, técnicamente el nuevo nacimiento también se le llama bautismo, ¿verdad? Bautismo. ¿Por qué? Pues porque el creyente es sumergido en el Espíritu Santo y solo así puede nacer la nueva criatura. 2, el bautismo por agua como evidencia externa, ¿verdad? En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una profesión pública de fe en donde nos comprometemos con el Señor. Y el 3, el bautismo en el Espíritu Santo. Un detallado análisis de este tema significará un estudio que irá más allá de los estrechos límites de este curso. Para cubrir esa necesidad, será altamente recomendable un curso sobre doctrina cristiana. Bueno, estos cursos de doctrina cristiana se ven en bachillerato en teología. Sin embargo, estudiando este curso, el alumno logrará por lo menos un conocimiento práctico de esta verdad fundamental. Bueno, para que usted no se confunda ni vaya diciendo: pastor, el hermano Moisés me enseñó que hay 3 bautismos. No, 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 no. No. El nuevo nacimiento técnicamente, el curso, el material le llama bautismo, porque es inmersión. Usted y yo fuimos sumergidos en el Espíritu Santo, no nos dimos cuenta, y era necesario que Él nos llenara para que nuestro espíritu fuese liberado del poder del pecado. ¿Me explico? Entonces, a eso le llaman bautismo en el nuevo nacimiento, pero en cuanto a ordenanzas, hay 2. El bautismo, perdón, en cuanto a bautismos, hay 2 que practicamos todos: el bautismo en aguas y que es por inmersión, no por aspersión. El bautismo católico es que le echan agüita en la cabeza, eso se llama bautismo por aspersión, o sea, por rociamiento. Pero el bautismo por sumersión es donde nosotros somos sumergidos en el río, que es un acto simbólico, por supuesto, que morimos para el mundo y cuando salimos del agua resucitamos para Dios a una nueva vida de devoción y de compromiso con Cristo. Ese es el bautismo en agua. Y luego está el bautismo en el Espíritu Santo, que es
ya cuando recibimos la segunda porción del Espíritu Santo y Él empieza, la primera señal del bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas, ¿verdad? Hablar en otras lenguas. Entonces, así están las cosas, los bautismos, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Y este curso al nuevo nacimiento le llama bautismo también porque fue una inmersión en el Espíritu Santo para que pudiésemos nacer de nuevo. De otra manera, no hubiésemos nacido de nuevo. Bien, hay cualquier preguntita, pues usted me la hace al final de la clase. Más fácil de entender es el segundo bautismo, bueno, que debemos conocer, es un bautismo físico. Nos referimos al bautismo del creyente en agua. El bautismo tiene que ser significativo, no debe ser un acto ritual, como lo será el bautismo de un incrédulo. El nuevo nacimiento es un hecho interior e invisible, pero la persona que experimenta los efectos de esta obra tiene la obligación de exhibirlo de una forma física o pública, haciéndose bautizar en agua. Es lo que ya habíamos dicho, es una profesión pública de nuestra fe en Cristo. Ningún pasaje ilustra mejor lo que es el bautismo por agua que Romanos 6:14. Este pasaje enseña que el bautismo es una identificación con la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo. Las aguas en las que penetramos los creyentes semejan una tumba, lo acabo de decir. Por fe abandonamos en esas aguas todo el resto de nuestra antigua vida. Bueno, es una cuestión simbólica, ¿no? Simbólica. Cuando salimos de las aguas bautismales nos identificamos con la resurrección de Cristo, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en vida nueva. Le recomendamos, bueno, vamos a ver un poquito ahí Romanos, busque Romanos. Vamos a ver qué dice Romanos. Romanos 6:14. Romanos 6:14. Bueno, no creo que esta cita no está bien. Bueno, vamos avanzando entonces. Creo que esta cita no está bien porque no dice porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, aquí está hablando algo referente al dominio del pecado bajo la ley y en la gracia, ¿verdad? Ya no tiene dominio porque la gracia aporta que el Espíritu de Dios entre en cada persona y le ayude a vencer el pecado. Bien, vamos a seguir avanzando entonces. Tenemos muchas diapositivas. Bueno, el tercer bautismo del cual debemos saber es el que Jesús prometió a sus discípulos. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ajá, 6:4 habla, qué bien. Entonces vamos. Ahí está, muchas gracias hermano. Me llega. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Es cuando usted y yo fuimos sumergidos en el agua, ¿verdad? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bueno, cuando salimos del agua, ahí es una cuestión, todo eso es pura simbología. No es que el río se lleva los pecados, no, tampoco así. No dramaticemos las cosas. No, yo oí en cierta ocasión un pastor que dijo, bueno, el río se llevó todos los pecados ahorita. No. Nuestros pecados fueron limpiados con la sangre de Cristo. El acto de ser bautizados en agua es una profesión pública de nuestra fe y por supuesto conlleva un simbolismo. Cuando somos sumergidos en el agua, representa que morimos para este mundo y cuando salimos, representa que resucitamos para el Señor, a disposición completa del Señor, así como Cristo resucitó de los muertos. Bien, entonces estamos viendo acerca del bautismo del Espíritu Santo. Dice dentro de no muchos días, según Hechos 1:5, Juan el Bautista había profetizado eso en Mateo 3:11-12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí
os bautizará en Espíritu Santo y fuego, según Hechos 2 leemos sobre los acontecimientos que vivieron los discípulos cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo. No debe ser causa de confusión el que esta experiencia en el Espíritu Santo sea expresada de diversas formas. Es un derramamiento, según dice Joel. Es una llenura, según dice Efesios. Una lluvia tardía, según dice Oseas y Santiago 5:7. Hay pasajes específicos que nos hablan de otros creyentes, aparte de los primeros discípulos, que fueron bautizados en el Espíritu Santo, los samaritanos, ¿verdad? El apóstol Pablo en Hechos, en la casa de Cornelio, etcétera, etcétera. El bautismo en el Espíritu Santo lleva el propósito de exaltar a Cristo y estimular los dones espirituales y el fruto del Espíritu en nuestra vida, además de brindarnos poder para el servicio de Dios. Mire cuál es el propósito del bautismo en el Espíritu Santo. Uno, un poco tarde. Uno, el Espíritu Santo produce la exaltación a Cristo. Produce la exaltación a Cristo. Pastor, pero todos exaltamos a Cristo. Ah, pero cuando las pruebas son duras, hermano. Cuando no tienes nada que comer. Cuando todo el mundo te da la espalda. Cuando todo se cierra. Cuando buscas y no hallas. El Espíritu de Dios te da el poder para decir gloria a Cristo. Que no es fácil. Dos, provee los dones espirituales. No confunda talentos con dones espirituales. Y no confunda dones espirituales con dones ministeriales. Pero al caso que el Espíritu equipa al creyente con los dones espirituales, que son de Él, no son suyos ni míos. Tres, provee al creyente o da al creyente la capacidad de dar fruto. Porque el creyente sin el Espíritu, o sea, el hombre sin el Espíritu de Dios solo es obras de la carne. Pero cuando usted se convirtió a Cristo, empezó a dar fruto, porque el Espíritu de Dios vino a morar en usted. De lo contrario, no hubiera nacido de nuevo. Ah, pero si lo bautizó, entonces su fruto debe ser mayor. Su fruto debe de ser mayor, porque el Espíritu de Dios está en usted. Bueno, este es un tema tan profundo que olvídese, no lo vamos a terminar hoy. Y seguimos. Por último, provee poder al creyente para poder servir al Señor, para testificar, para predicar, para enseñar. Aun cuando estamos enfermos, aun cuando las cosas van mal, nos da el poder para continuar. Y gloria a Dios por el Espíritu Santo. Y como dijo aquel, que me falte todo menos tu Santo Espíritu, lo dijo David. Vamos avanzando. Otra piedra de envasamiento, otra doctrina, la imposición de manos. Otra práctica que la palabra de Dios considera como verdad fundamental, que esto es una doctrina, ¿verdad? Una doctrina es una verdad fundamental en la palabra de Dios, es la enseñanza sobre la imposición de manos. En la práctica judaica del Antiguo Testamento, este rito se aplicaba para transferir simbólicamente la culpa del hombre al animal que iba a ser sacrificado. También se lo utilizaba para transferir una especial bendición a una persona o para significar que se lo separaba para una función especial. Entonces, la imposición de manos es una doctrina es un acto, ¿verdad? Es un acto y al mismo tiempo es una doctrina que para que la iglesia entienda esto de imponer manos, hay que enseñarle. Hay que enseñar, no cualquiera tiene la autoridad para imponer manos. No cualquiera y no sobre cualquiera. Oye,
Pablo dice, no impongas manos con ligereza. O sea, no andes ungiendo pastores ni líderes a la carrera. Detente un poco. No seáis partícipes de pecados ajenos. O sea, bueno, no quiero ser drástico con lo que voy a decir, pero es delicado orar por alguien que está bajo juicio. Es delicado orar por alguien que está bajo juicio, poniendo manos sobre alguien que está bajo juicio. Hay personas que adulteran, que fornican, que roban y vienen corriendo donde Dios para que Dios los libre de sus consecuencias. El pastor puede orar, pero no imponga mano. No imponga mano. Hay que tener mucha sabiduría para esto y mucha madurez espiritual para entender esto, porque lo que está claro, está claro. No impongas manos con ligereza, no seas partícipe de pecados ajenos. Es muy delicado. Pero de que la imposición de manos es una ordenanza, es una doctrina, perdón. Moisés impuso manos sobre Josué y sucesivamente. ¿Por qué? Porque se puede imponer manos para orar por los enfermos, se puede imponer manos para ordenar un pastor, se puede imponer manos para ordenar un líder. Para hacer ordenamiento de líderes tiene que ser un acto solemne de ungimiento e imposición de manos para que la iglesia vea que el liderazgo debe ser serio, que no es una pulpería, no es un mercado. Debe de ser serio para que el líder se dé cuenta que está bajo una responsabilidad y le debe honra a Dios y sujeción a su pastor. Entonces la imposición de manos se utiliza para esto. Gloria a Dios. Así que hay que tener mucho cuidado. Algunas iglesias o algunas denominaciones no lo practican, pero eso no nos incumbe a nosotros. Bueno, creo que se me salió un poco grande la diapositiva ahí. La práctica de estas dos últimas formas se proyecta a la vida neotestamentaria. La veremos brevemente. Bueno, Jesús bendijo a los niños y puso manos. Otros imponían las manos sobre la gente para bendecirlos solemnemente en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Está bien? Ocurrió muchas veces que los apóstoles imponían en sus manos a las personas y éstas recibían al Espíritu. No quiere decir, o sea, tenemos que tener sabiduría para imponer manos. Si usted no está ordenado para imponer manos, no lo haga. Tiene que recibir un ordenamiento para que todo funcione bien. Yo he visto muchachos caer endemoniados porque otros les imponen manos, caen endemoniados. Esa persona andaba endemoniada, hermano. Tenga cuidado, es delicado esto. Es delicado. En la iglesia debe imponer manos quien el pastor hace un ordenamiento. Un diácono, un oficial de la iglesia que tiene testimonio. ¿Quién se va a dejar poner las manos por un pecador? Por un creyente que solo anda la Biblia de excusa. No, nadie. Entonces, para eso existe un ordenamiento, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a presentar a fulano y a fulana. Estos hermanos han demostrado un testimonio, han demostrado fe, han demostrado frutos, han demostrado una madurez. Estos hermanos buscan de Dios. Estos hermanos se meten con Dios, están conmigo en ayuno, en oración, en todo. Desde este momento vamos a ordenarlos para que me ayuden a mí a imponer manos. Así que no tengan miedo, hermanos. Reciba de parte de Dios. Es una cuestión ordenada. Pero en la iglesia todo el mundo pone manos. Todo el mundo pone manos. ¿Y qué sucede? Ahí caen los endemoniados. Cualquier carnudo te pone la mano encima, hermano. Cuídate. Cuídate. Y si tú no has sido ordenado para imponer manos, detente. Detente. Es muy cierto. Porque en el momento que usted impone manos, suceden varias cosas. Y ya mire cómo estamos aprendiendo aquí. Es delicado eso de la transferencia. Es delicado porque
Moisés transfirió su ministerio a Josué, también se puede transferir el pecado y la maldad. Porque según ande, según tenga su depósito, ¿y quién lo deposita? ¿Y quién ocupa ese depósito? Entonces así va a ser el resultado. Yo vi en cierta ocasión una joven que le puso manos a otra joven y le dijo, recibe lo que tengo. Y cuando le puso manos, cayó endemoniada. Mire, hermanos, eran las 9 de la mañana y esa muchacha la liberamos hasta las 2 de la tarde. Es delicado. Cuando alguien viene ahí hablando raro y te quiere poner manos y te viene profetizando y te viene hablando de todo, apártate. Es mejor que digan aquí huyó que aquí cayó, porque no se sabe cómo te va a ir. Por eso en la congregación debe de haber una instrucción al pie de la letra. Por eso en la congregación los líderes tienen que ser equipados y entrenados y también tienen que ser ordenados. Y si no llena la medida para poner mano, pues no se le nombra. Punto y final, sea quien sea. Así le lleve los miles de diezmos. Si no llena la medida, deténgase. No le haga daño, hermano. No le vaya a hacer daño. Hay que reconfigurar la iglesia. Porque todo mundo impone mano. Que yo le voy a asignar a alguien que bautice. No, hombre, yo soy el pastor, yo soy el responsable de la iglesia. Yo no le puedo asignar a nadie que bautice en mi lugar. Aunque esté todo tatareto o todo enfermo, mejor me espero que me cure, pero yo voy a bautizar esas ovejas porque son mi responsabilidad. Es delicado delegar autoridad. Es delicado delegar quién impone mano, quién bautiza. Es delicado. El pastor es el responsable del rebaño de Cristo Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso se cometen tremendos atropellos en la obra de Dios. Hermanos, no cometamos error. ¿Y sabe qué? Le huyen al instituto bíblico. Le huyen. ¿Por qué? Porque en su necedad será expuesta. Así es. Su necedad y su ignorancia será expuesta. Cuando la palabra habla, el corazón del hombre queda desnudo. Y por más que lo quiera cubrir, su pecado será desnudado. Hermanos, seamos entendidos. Y yo sé que aquí tengo alumnos entendidos. Si no te han ordenado para imponer manos, mire, en mi iglesia es una iglesia joven. Solo tiene 5 años. Todavía la considero bebé. Pero mis líderes no imponen manos. Y cuando yo estoy atareado y hay mucha gente en el altar, llamo a mi esposa y llamo a un líder que yo vea que tiene testimonio. Porque es que la gente dice, es que tiene que tener el poder del Espíritu Santo y tiene que hablar en lenguas y tiene que ungir. No, hombre, esas cosas las añadió el hombre. Yo prefiero que me ponga mano una persona de testimonio a que me ponga la mano un loco que viene hablando en lenguas y que no sé cómo vive. Porque sé que el que tiene testimonio no me va a pasar ningún demonio a mi cuerpo. Dios obra por la fe. Dios obra por la fe, no obra por las tantas lenguas que habla el creyente. Yo vi una mujer revuelta, llena supuestamente del Espíritu Santo y la volvió loca y la tiraba y la soltaba y la volvía loca. ¿Y sabe qué dijo después? Estaba dando la enseñanza yo acerca de los dones del Espíritu Santo. Bueno, pastor, dijo a mí, pues el Espíritu Santo me toma, dijo, y mi marido no se quiere casar conmigo, me dice. Ah, pero están juntos, hermano. Sí, estamos juntos. Entonces, ¿cómo está eso ahí? ¿Cómo está eso ahí? ¿Y quién la agarró entonces? Discúlpeme, pero el Dios que yo predico es un Dios de santidad. Es un Dios de orden. Es un Dios perfecto. Yo no encuentro en la Biblia algo diferente. Su naturaleza no le permite eso.
Entonces, mis hermanos, si usted se deja poner las manos, por alguien que usted considera que anda más mal que usted mismo se puso la soga al cuello. Levántate, iglesia. Párate, ponte de pie y levanta estandarte delante del Rey para que las necedades dentro de la iglesia se detengan, para que los atropellos se detengan, para que Satanás no meta sus manos en el altar de Dios. Por todas estas cosas, Satanás opera dentro de la iglesia. Perdónenme que ya me salió lo del predicador, pero esto es así. Imponer manos y de ribete le tira una profecía y le da una palabra. Tenga cuidado. Por eso la iglesia a veces camina para atrás en lugar de ir para adelante. Vamos a ver los aspectos del futuro porque ya se me salió lo predicador, hermano. Llegamos ahora a la última par de piedras de envasamiento, de fundamento, como usted le quiera llamar. Estas dos verdades son la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Estas dos verdades tomadas en conjunto ponen énfasis en la permanencia de nuestras acciones presentes. O sea, aunque muchos dicen, muerto el perro se acaba la rabia. Mentira. Mentira, hermano. Todas las obras del hombre son escritas en un libro. Yo no sé si el Señor tiene un libro, tiene una USB, yo no sé. Lo que sí sé es que tiene una fuente de almacenamiento infinita, miles de millones de terabytes, ultra gigante, en donde todas las obras de cada hombre son anotadas. Y si en esas obras no hubo arrepentimiento, no hubo acercamiento a Dios, y llegó por esas obras al infierno, cuando resucite, el Señor le va a decir, vení para acá, que yo te voy a mostrar por qué llegaste al infierno. Tú creíste que me ibas a comprar a mí. Tú creíste que por hacer esto me ibas a agradar a mí. Mira, esto lo hiciste cuando tenías tantos años, tal hora. Aquí tienes todas las obras cuando cuando empezaste a tener conciencia del bien y del mal. Porque hay una etapa donde el niño es inocente, se llama la etapa de la inocencia. Hay niños que despiertan temprano al bien y el mal. O sea, y si mueren en pecado se van al infierno. Sorry. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios empieza a tomar en cuenta desde el momento en que usted y yo tomamos conciencia del bien y el mal, en donde sabíamos hacer lo malo y sabíamos que era malo. Y también hacíamos lo bueno, sabíamos que era bueno. Entonces, desde ahí empezamos a practicar el pecado. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucede? Dios empieza a tomar nota de todo eso. Y si esa persona muere en pecado, todas las obras que hizo le serán reveladas en el día del juicio final. Ahí en ese juicio no va a haber abogado defensor, porque el abogado defensor no existe, por cuanto no se va a discutir algo. Ahí se va a presentar el hombre a sentencia final. ¿Me explico? Se lo repito. En el juicio ante el gran trono blanco, los impíos van a resucitar para prepararse ante Dios, no a discutir la salvación ni a discutir por qué llegaron al infierno. No. Ahí se le va a aclarar por qué llegó al infierno, porque todavía hay gente allá abajo que está diciendo que Dios es malo, ¿dónde está el amor de Dios? Yo nunca hice nada, pero nunca se arrepintió. Entonces, ¿qué sucede? Dios le va a aclarar, mira, esto, me aburrí de hablarte. Te mandé al pastor, te mandé a fulana, te mandé a sutano, te mandé un niño, te hablé por el celular, te hablé por la laptop, te hablé por la web, te hablé por la televisión, te hablé por la radio, te hablé en el autobús, te hablé en el avión, te hablé en el carro, te hablé en todos lados, pero tú no quisiste hacerme caso. Tú moriste en pecado y todo tu pecado está aquí. Entonces te sentencio al lago de fuego de por vida
para siempre, jamás. Agárrenlo y échenlo al lago de fuego, por favor, desaparezcanlo de mi vista. Eso es el juicio ante el trono blanco. Nadie va a defender. ¿Por qué? Porque el abogado defensor se llama Cristo. Se llama Cristo Jesús. Abogado es para nosotros los cristianos. Por eso tenemos que perseverar. Hermanos, tenemos que perseverar en Cristo Jesús. Mire, así lo mastiquen, lo muerdan, lo escupan, se lo vuelvan a tragar, se lo vuelvan a mascar. No se mueva de donde está. Prevalezca, persevere, agárrese de Dios, ame la palabra, busque de Dios y siga avanzando. ¿Sabe por qué? Porque en un momento aparece el Señor y se lleva a la iglesia, y usted, por estar de resentido, por estar odiando a la gente, se va a quedar. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Aquellas cosas que supuestamente para usted son pequeñas ante Dios, ante usted, ante Dios son muy grandes. Entonces tenga mucho cuidado. Las obras que hagamos serán recompensadas un día ante el tribunal de Cristo para los creyentes, pero para los impíos, para los descarriados, para los rebeldes, para los que tuvieron el Señor y luego se descarriaron, si los haya la muerte así, esas obras serán para condenación eterna. Vamos a ver la resurrección de los muertos. Siempre ha sido tema de disputa en todo el mundo toda enseñanza que se refiere a la resurrección de los muertos. Aún en los días de Jesús había un grupo de judíos que no creían, ¿verdad?, en la resurrección. Es esta una enseñanza que le impone al hombre una responsabilidad. Claro que es una responsabilidad. Mejorar nuestra conducta. Los saduceos no creían en la resurrección. Mejorar nuestra conducta ante Dios. Mejorar nuestro estilo de vida. Algunos preferirían o preferirán no saber que habrá una resurrección. Sin embargo, lo más profundo del espíritu del hombre existe la esperanza. Para nosotros reviste particular importancia la resurrección de Jesús. En 1 Corintios 15, 12 al 28 es una sección de las Sagradas Escrituras que nos muestra la relación de nuestra resurrección con la de Jesús. ¿Sabe por qué es necesario que resucitemos? ¿Quiere que le diga por qué? Porque si tu cuerpo pagó el precio del discipulado, si tu cuerpo pagó el precio de ser cristiano, lloró, sufrió, padeció necesidad, padeció hambre, padeció señalamientos, cuestionamientos, críticas, difamación, incluso algunos han sido asesinados por ser cristianos. Tu cuerpo también necesita recibir la recompensa eterna que Cristo tiene para todos nosotros. Necesita revestirse de lo perfecto, de la inmortalidad, de la gloria, de la recompensa del Creador, porque pagamos el precio en cuerpo y alma. ¿De qué sirve que el espíritu sea perfeccionado si quien pagó el precio absoluto fue el cuerpo? Entonces, como el cuerpo será recompensado cuando Cristo venga por los creyentes, también el cuerpo recibirá su paga en el lago de fuego, porque al fin y al cabo, quien materializó el pecado en el inconverso, en el impío, fue el cuerpo. Así que así son las cosas. Dos polos opuestos. Los impíos, los cuerpos serán resucitados para que reciban su paga en el lago de fuego. Y los creyentes serán resucitados para que reciban su recompensa. Imagínese usted que muera de 90 años, hermano. No va a resucitar de 90 años. Va a resucitar joven delante del Rey, porque delante de Dios no existe la vejez. Entonces, hermanos, hay que seguir adelante y que esta esperanza de la resurrección de los muertos sea para fortalecernos, sea para afirmar nuestra fe y sea para seguir adelante, porque tenemos una esperanza no de hombre, sino eterna, que nunca muere. Nunca muere esta esperanza y se llama Jesucristo nuestro Señor. Vamos avanzando. Bueno, el juicio eterno, a la resurrección de los muertos y el juicio eterno, ya lo hemos dicho, por cuanto Dios ha establecido un día el cual juzgará
al mundo, al hombre, con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El hombre deberá enfrentar el proceso judicial de Dios. Será el juicio de Dios por medio de Jesucristo. La historia del hombre en particular terminará en un interrogatorio. Dios llamará a cuentas a todo ser humano que no se haya arrepentido. Dios llamará a cuentas a Judas Iscariote. Lo va a llamar a cuentas. Va a llamar a cuentas a todos aquellos que mataron cristianos, a todos aquellos que usaron a los cristianos de espectáculo en los circos romanos. Los llamará a cuentas y su tormento será sin fin en cuerpo, alma y espíritu. No en lo profundo de la tierra, porque la tierra será limpiada. En un lugar en el universo que no se sabe dónde, pero que para Dios será el basurero donde arroje a toda aquella humanidad inconversa que no quiso arrepentirse y que se deleitó en su pecado. Así que ese es parte del juicio de Dios. Eso lo vamos a hablar en escatología en tercer año. Vamos avanzando. Bueno, las Sagradas Escrituras registran no menos de 7 juicios específicos. Los anotamos a continuación. 1. El juicio de la cruz, donde Cristo como un sustituto soportó el juicio de Dios. O sea, se llama sacrificio vicario. Cristo murió en nuestro lugar. Ese es el juicio. En ese juicio el sustituto fue ejecutado. Él murió por nosotros. De ahí que todos cuantos creen en su sacrificio son librados del castigo de la muerte eterna. No de la muerte física, sino de la muerte eterna. ¿Y cuál es la muerte eterna? El infierno o el lago de fuego. 2. Juicio o castigo del creyente que persiste en una deliberada desobediencia. Ya vimos esto en la lección 4 de este curso, en esta sección el incorrecto ejercicio de la voluntad. Recomendamos al alumno que repase esa sección. Mire, ahí se lo recomiendo. Observar particularmente la enseñanza que se recoge de Hebreos 12, también 1 Corintios 11, 21 al 32. 3. El juicio de Israel. Israel será juzgado. Bueno, aquí habla de 7 juicios, pero aquí solo tengo... no, aquí están los otros. El juicio de Israel. Israel será juzgado antes de la inauguración del reino milenial. Israel será juzgado antes de la inauguración del reino milenial. Y también será juzgada las naciones gentiles. En ese juicio a Israel será basado en la respuesta que tuvo Israel a la predicación de los 144,000 sellados y a la predicación de los 2 testigos que hablarán de Jesucristo durante 3 años y fracción para el tiempo de la tribulación. Entonces, ese juicio a Israel será para clasificar a los cabros de las ovejas. A los de la izquierda les dirá, malditos al fuego eterno, apartados de mí, hacedores de maldad. Y a los de la derecha les dirá, venid benditos de mi Padre, entrad al reino que ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo para vosotros. Todo aquel judío que haya sido marcado con el número de la bestia, en ese juicio serán apartados y luego serán exterminados. Así de simple, así de sencillo. Serán exterminados. Todo aquel que pase el juicio, todo judío que pase el juicio, que sea aprobado en ese juicio, entrará a formar parte del reino milenial que será inaugurado después de esos juicios. Será inaugurado con la cena de la boda del Cordero. En el cielo se celebrarán las bodas
las bodas, pero la cena de las bodas, el agasajo, donde el amigo es invitado, en este caso Israel, será en la tierra, en la inauguración cumbre del reino milenial, donde ya no será el Mesías, sino el Hijo eterno de Dios, se sentará en el trono, trono restaurado de la casa de David, y reinará 1000 años en la tierra, donde Jerusalén será la cumbre de las naciones por 1000 años. Bueno, no me extiendo más. Cuarto juicio, el juicio de los creyentes en el tribunal. Juicio de los creyentes en el tribunal. Ya hemos hablado que en ese juicio no es para tormento, no es para sentencia, es para evaluar las obras que usted y yo hicimos. Vaya, por ejemplo, si yo estoy haciendo esto del instituto para que me conozcan y para que vean que yo sí puedo, perdí mi recompensa por andar de ignorante. Perdí mi recompensa. Porque Dios se va a glorificar. ¿Al caso el don no es mío, es de Él? Él se va a glorificar, pero yo no tendré fruto. Entonces, el juicio ante el tribunal evaluará la vida de cada creyente y todo lo bueno y malo será evaluado. Jesús mismo será el que juzgue todo esto. El que toda prueba o toda obra que pase la prueba del Señor, usted me va a decir, mira Moisés, te felicito, hiciste un gran trabajo, te esforzaste, lo hiciste por amor a mí, no tenías sueldo, nadie te pagaba, lo hiciste porque me amas, me amabas a mí, a mi palabra, aquí está tu recompensa, mira. Aquí está tu recompensa porque enseñaste la primera promoción, la segunda promoción, la tercera promoción, cuarta. Llevo 5 promociones al hilo y lo estoy haciendo por amor a Dios. Entonces mi Padre me va a dar mi recompensa. Una recompensa imperecedera. Una recompensa eterna. Una recompensa que yo tendré la capacidad de poderla llevar en mí, porque no va a envanecer mi corazón por cuanto ya estaré perfeccionado. Aquí no nos pueden dar esa recompensa. No, hermanos. Nos hace daño a veces lo bueno. Entonces mejor ahí, calladito, se ve mejor. Y las obras que no pasen el juicio, sufrirá pérdida el hermano. Mira todo lo que te ibas a ganar, pero lo hiciste por impresionar a los demás. ¿Qué te pasó? Lo que te di no era para impresionar a los hombres, era para servirme a mí. Entonces no vas a recibir esa condecoración. La perdiste. Qué tremendo. Pudiste haberlo hecho bien. 5. Recuerde, al tribunal de Cristo ya llegamos salvados. Ahí se llega, si estuvo muerto, va a llegar resucitado. Y si estaba vivo, va a llegar transformado. O sea, habrá coronado su batalla, su carrera, perdón. Quinto, el juicio de las naciones gentiles. El juicio, la base del juicio de las naciones gentiles, previo a la inauguración del reino milenial, será en base a lo que los gentiles hicieron por Israel, porque la predicación del evangelio será para Israel. Entonces, los gentiles que no se hayan, ¿qué van a hacer? Pocos, hermano. Mire, hermano, si usted analiza los juicios de Dios en la tribulación, 3 secciones de 7, 7 trompetas, 7 copas y 7 sellos, no va a quedar casi nadie. En un juicio muere la tercera parte de la humanidad. En una copa derramada muere la cuarta parte de la humanidad. ¿Quién cree que va a quedar vivo? Poquitos. Entonces esos serán juzgados. Y los que no hayan sido sellados pasarán, porque automáticamente, al negar el sello, automáticamente es parte de Dios. Porque solo existen dos en este mundo, Dios y Satanás. Y todo aquel gentil que rechace el sello, prácticamente está de parte de Dios. Ellos vendrán a formar parte también del reino milenial. Y los gentiles que hayan sido sellados serán eliminados. Juicio a los ángeles caídos, según Judas 6. Lo único que se sabe de este juicio es que será en el espacio, porque son seres espirituales o celestiales.
todos los ángeles que están prisioneros en el infierno, todos los ángeles que están en el pozo del abismo, Satanás y toda su tropa serán reunidos en el espacio, porque donde Dios manda, hasta el diablo obedece, papá. Allí serán juzgados, allí serán sentenciados y allí serán lanzados al lago de fuego que arde con azufre, donde sus poderes, donde sus capacidades angelicales quedarán a cero y recibirán el tormento por toda la eternidad. Solo imagínense qué tipo de poder tiene este lago de fuego, que aún a los ángeles serán tremendamente martirizados. Solo imagínenlo. ¿Qué no más a un cuerpo humano? Y 7, el juicio ante el gran trono blanco, que ya lo hablamos, que es donde todos los impíos se van a presentar ante el Padre para rendirle cuentas de todo lo que hicieron en su vida. Bueno, llegamos al final de la exposición. Si usted tiene preguntas, lo puede hacer. Yo le ayudo con la respuesta. Por supuesto que sean preguntas en base a lo que estamos hablando. O tiene alguna duda o alguna incógnita, no sé. Le doy un espacio para que usted pueda preguntar. Bendiciones, profeta Vindel, una consulta. Diga, hermano. Bueno, ¿verdad? La gente decía, ¿verdad? Que al respecto sobre sobre la vacuna, ¿va? Que mucha gente, pues igual cristiana, yo escuchaba, ¿va? Porque yo solo soy de las personas que escucho, ¿va? Y medito, de que se referían de que esa vacuna se suponía que era la marca y que por eso no se iban a vacunar. Entonces, y ponían sus obras, ¿va? Porque decían, pues yo ya me vacuné, decía yo así. Pero yo, como yo dije así, cuando yo me vacuné, yo dije, Padre, desecha lo malo y que mi cuerpo solo retenga lo bueno, ¿verdad? Pero no sé en sí qué fin tiene, ¿verdad? Porque como habla de marcas, entonces no sé, tal vez nos orienta ahí un poco sobre eso. ¿Va? Bendiciones. Bien. Bueno, gracias. Bendiciones. Bueno, en cuanto al tema de la marca, lo único que le puedo decir es que la marca no va a venir estando la iglesia presente, porque la marca de la bestia es una estrategia de parte de Satanás, cuando ya Satanás está en control de la humanidad, para poder tomar el control de los seres humanos. Y al quitarle las garantías o derechos constitucionales a los seres humanos, por medio de la marca, los va a acercar hacia él. Y uno de los métodos que va a utilizar es la iglesia del falso profeta, porque ese es lo más delicado. El problema es cuando algo que viene supuestamente en lo verdadero es falso. Entonces lo que va a fomentar esto es la iglesia del falso profeta. Una iglesia donde todo mundo cree, donde todo mundo puede pertenecer, donde no hay reglamentos, donde no hay ningún tipo de restricción. Eso es lo que hará él, porque él fomentará el culto a la bestia. Entonces, viendo lo que está aconteciendo en la iglesia, que hay muchos fuegos que se mueven en la iglesia y mucha falsa profecía, eso es lo que hace suponer que él enganchará a la gente que quedará aquí, ¿verdad? A través de ese sistema religioso falso, porque eso le hará saber, le hará dar a entender a la gente que será una segunda oportunidad. Y la gente misma dirá, ¿quién como la bestia? No hay otro como él, porque él hará cosas tremendas que se ganará, o sea, se granjeará el favor de los seres humanos. Y cuando venga el sello de la bestia, a través de ese código, no sé qué va a ser, ¿verdad? Lo ignoro,
pero sí sé que es un código numérico en donde eh, el hombre quedará prácticamente atrapado. Y el que rechace este código, porque él tiene que desenmascararse, y una vez que se desenmascara, obliga al mundo, entonces el que rechace este código será asesinado. Entonces, volviendo al tema del asunto de la vacuna, yo creo que eh, el cristianismo ha pecado gravemente. ¿Por qué ha pecado gravemente? Por desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros ignoramos el programa de Dios para la iglesia, cometemos vehementemente serios atropellos a la palabra de Dios y enseñamos mal. Muchas iglesias han perdido muchos hermanos porque fomentaron la irresponsabilidad de no vacunarse y de no utilizar la protección. Algunos murieron pues porque no se pudo evitar la contaminación, pero que alguien muera en una iglesia porque yo de pastor dije, prohibí que usaran mascarilla, prohibí el alejamiento, prohibí la vacuna, esa persona va sobre mí por ser una persona, un líder irresponsable. Ahora, Dios no va a permitir la marca estando la iglesia aquí. ¿De qué sirve, como le dije a un pastor amigo mío, de qué sirve que te haya sacado de la cárcel, te haya restaurado, te haya cambiado y te haya dado un gran ministerio si te va a exponer a la marca de la bestia? No tiene ningún sentido, Dios no trabaja así. Dios va a levantar su iglesia primero y después vendrá el sello y le aseguro que todos los que se queden aquí no les va a ir nada bien, ¿verdad? Bueno, espero haberle respondido, hermana. ¿Alguna otra pregunta que usted tenga? Tocamos algunos temas bien importantes aquí. Pastor Vindel, Dios le bendiga. Sobre lo de la imposición de manos, yo en mí siento de que cuando usted lo pasan al frente, cuando usted va a reconciliar, hay personas capacitadas que va a orar por usted, pero cuando usted pasa, le hacen el llamamiento a reconciliar, entregar la vida a Cristo. Pero hay en veces que le dice que pasen los que se sienten así, se sienten allá, y yo puedo ver cuánta gente va a imponer manos a las personas. Y a nosotros, a mí muchas veces me han dicho, ore por fulana de tal, pero yo tengo ese temor en mí de ir a imponer manos porque posiblemente yo ande mal o tal vez aquella persona ande con demonios también, viceversa, ¿verdad? Entonces, si no le paso los demonios que ando yo, la persona me va a pasar los demonios a mí, porque no hay, no hay conocimiento, pues, porque imagínense, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, porque no podemos, vaya, un ejemplo, viene un hermano de la iglesia, me dice, hermana, y póngale mano a fulana de tal, vaya, ore por ella, pero si a mí el Espíritu Santo no me lo ha demandado, yo no puedo ir a imponer manos. Entonces yo pienso que en eso hay que tener mucho cuidado. Yo en eso tengo cuidado porque sí, eso lo he estudiado muchas veces y me lo han dicho muchas veces, y yo siento que esto es para que nosotros aprendamos a no ser tan ligeros, porque en veces somos ligeros, porque en veces yo me estoy capacitando con esto, pero el problema está de que yo no estoy preparada aún para ir a liberar demonios, para ir a sacar demonios, porque tal vez yo tengo puertas abiertas en mi vida y esas puertas abiertas van a hacer que lo que yo fui a orar por aquella persona se me transmita a mí y lo traiga para mi familia. Entonces yo pienso que en eso tenemos que ser muy sabios y muy prudentes. Si usted el Espíritu Santo no lo guía, o usted va porque un hombre o un hermano le dice, vaya a orar por aquella persona, y usted lo hace por obedecer al hombre y no obedece al Espíritu Santo, entonces yo creo que estamos un poco mal, ¿verdad? Amén. Correcto, hay que ser muy sabios, hay que evitar exponernos y hay que evitar algunas cosas que son delicadas. ¿Alguien más que tiene alguna Yo, pregunta? profeta, otra vez. Dele, pastora. Yo pienso, Bien, pastor, Rosena, que la mejor forma de tener un orden dentro de la iglesia es lo que usted dijo, de asignar a alguien, porque a veces aunque andemos bien, aunque de repente pasemos una vida en comunión con Dios, hay momentos que el Espíritu también nos indica no orar por alguien. Yo he ido a determinadas reuniones y
Y de repente me he preparado, ¿verdad? Con la presencia de Dios a diario, porque esto no solo es cuando vamos a ir a un lugar, sino que tiene que ser una búsqueda constante. Pero he estado en un grupo y me dice, vaya ahora, y yo no hago caso, ¿verdad? Y de repente alguien me dijo, ¿por qué no oró por fulano? Y le digo yo, a veces hasta damos palabra de hombre solo por complacer, como dijo la hermana, y eso es una cosa que se está dando tremendamente. Aquí nosotros teníamos una persona que estaba aquí, nunca quiso nada, nunca quiso sujetarse, pero sí quería eso, imponer manos. Y pasaron unos hermanitos de otra iglesia y ya le profetizaron y a los 3 días se fue. Y ahora sí, porque esa es otra cosa, las iglesias que a donde hay profetas se llenan, pero donde hay estudios bíblicos no se llenan. Así es. De hecho, hasta a veces nosotros como pastores queremos ver esa gloria y miramos predicadores que Dios los usa, pero no quieren estudio bíblico. Entonces uno tiene que analizar eso, ¿verdad? Que de repente el testimonio es importante si va acompañado de la palabra y de la guianza del Espíritu. Pero el problema que se está dando en la iglesia es que muchas veces solo hablo de lo que a mí me pasó, pero no hablo de la palabra y la gente está tan necesitada de una palabra de hombre que se va donde la persona que le está profetizando y no el que le habla la palabra. Entonces, aunque la hermana tiene razón que dice que puede que ella ande mal o la persona a la que oran por ella, pero a veces andamos bien y el Espíritu también nos va a decir que no oremos por determinada persona, que abramos nuestra boca solo cuando el Espíritu de Dios, y ese es el primer temor, pastor, que debe existir en nosotros, lo que vamos a hablar de parte de Dios, porque en estos lugares, usted que vive ahí en Olancho, sé que se da en muchos lugares, pero más en los pueblos, porque a veces hay mucha ignorancia espiritual. Sí, una persona el otro día le escuché diciendo que Dios le dijo que no se congregara, y Dios jamás se va a contradecir a su propia palabra. Entonces, si uno no está preparado, se deja envolver por eso. Entonces, lo mejor es un orden dentro de la iglesia, tener una persona asignada que es la que ha dado frutos y que uno mira la búsqueda y no que otra cosa también en eso, profeta, de la imposición de manos, es que cuando va un predicador a orar, a veces no hay orden en la iglesia y todos empiezan a imponer manos y nosotros tenemos que ser direccionados por el Espíritu, pero a través de la persona que está predicando, que él va a delegar si lleva un equipo, tiene a alguien, o que él diga a los pastores, no al relajo. Entonces, el orden es importante, aunque a veces ese orden, pastor, nos hace que crezcamos poco a poco, porque a la gente no le gusta el orden y se va de las iglesias cuando se les pone orden. Entonces, eso es nada más y muchas gracias. Gracias por la bendición de esas clases. Gracias. Gracias, bien, está bien. Es que el orden es para los hijos de Dios, no para los cabros. El cabro nunca va a querer el orden. Yo he estado en la iglesia central de Pasión por las Almas, he predicado ahí y he llamado y han pasado hasta 40, 50 personas y he sentido de parte de Dios, no pongas mano, no pongas mano. Y le digo una cosa, yo tengo toda la autoridad de hacerlo, pero cuando Dios dice no, es no. Y cuando Dios le indica por una persona se va. O sea, hay que tener mucho cuidado, pero para ser sensible a esto, hay que buscar a Dios en oración. O sea, no es así nomás que le va a venir. Yo creo que esto de la imposición de manos ha desatado muchos problemas en las congregaciones, ha dado lugar a la falsa profecía, al sensacionalismo, ha dado lugar, hermanos, al error, al espíritu de error, ha dado lugar a tantas cosas, ha dado lugar a la pantomima cristiana, al show cristiano, bueno, innumerables cosas que estoy más que convencido que avergüenzan el corazón de Dios, y nosotros que estamos siendo llamados a ser entendidos, a ser luz en la iglesia, hermanos, que resplandezca el conocimiento que usted está adquiriendo para hacer bien las cosas, no para presentarse como alguien que se lo sabe todo, sino para ser un mejor obrero y hacer bien, como dijo el apóstol Pablo, que use bien la palabra de verdad. Bueno, sé que hay muchas cosas que decir, pero tengo que cortar porque entonces me cuesta mucho después subir el video de la clase. El sábado voy a grabar la clase. Bueno, al menos que usted se quiera conectar conmigo. Si usted se conecta conmigo, yo tiro la llamada.
Usted ahí me confirma, ¿verdad? Ahí me confirma, al WhatsApp me lo confirma, porque también es un poquito feito estar grabando solo, hermano. Es bueno estar viendo a los hermanos. Vamos a orar para quedar despedidos. Ahora mismo voy a hacer la tarea de esta lección 7 para que suba. Y ahí está el examen todavía, que hoy vence a las 11:59. El examen número 1 Antiguo Testamento, ya muchos lo han contestado. Espero que las playas y el veranito y la Semana Zángana pues no les vaya a hacer daño ni los vaya a perjudicar a los hermanos, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por todo lo que nos permites hacer y por instruirnos e enseñarnos. Ruego en tu nombre que esta palabra, que esta enseñanza pueda quedar allí plantada en la vida de mis hermanos y que les ayude cada día a avanzar hacia la meta perfecta que es parecernos a Jesucristo, tu Hijo Santo. Gracias por tu fortaleza y por tu bendición. Todo te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios lo guarde y ahí me confirma en el WhatsApp si se va a conectar el sábado, ¿verdad? Sería a la misma hora. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde.